Sean todos muy bienvenidos a una nueva lección de nuestro estudio del Evangelio de Juan. En la lección de hoy estaremos finalizando el capítulo 1. Estaremos estudiando los versículos del 38 al 51. Así que sean todos muy bienvenidos. En la lección anterior estuvimos revisando el capítulo 1, los versículos 19 al 37, que principalmente se enfocan en el testimonio de Juan el Bautista y cómo los judíos enviaron desde Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntaran quién era. Sin embargo, Juan el Bautista confesó y no negó que él no era el Cristo. Entonces Juan el Bautista le responde que él no es el Cristo, sino que él es aquel que es enviado antes de él para dar testimonio del Cristo. Estuvimos revisando también a Jesús como el Cordero de Dios. Cuando Juan vino a Jesús, él dijo: He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Estuvimos revisando que durante el Antiguo Testamento, para poder limpiar los pecados del pueblo, era necesario un sacrificio. En el Evangelio de Juan podemos ver que el Dios hecho carne viene como el Cordero de Dios para poder limpiarnos de nuestros pecados. Y también vimos la señal del Espíritu Santo que se posaba sobre Jesús cuando Juan estaba bautizando a nuestro Señor Jesucristo. En la lección de hoy estaremos revisando los versículos del 38 al 51, que principalmente está muy relacionado con el llamamiento de los primeros discípulos. Y es increíble cómo la Biblia revela que Dios está infinitamente más allá del entendimiento humano. En Isaías 55, los versículos 8 y 9, nos dicen: porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos, afirma el Señor. Mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes, más altos que los cielos sobre la tierra. En Romanos, el apóstol Pablo escribe: oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Job 5:9 nos dice: aquel que hace las cosas grandes e inescrutables y maravillas sin número. Y en la lección de hoy estaremos revisando cómo Jesús comienza a llamar a los primeros discípulos y la forma particular en cómo hace el llamado a estas nuevas personas para que lo sigan. Dice la Biblia en Juan capítulo 1 versículos 38-39. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo: venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba, y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Como hemos estado estudiando en las lecciones anteriores, Juan el Bautista había encaminado a Jesús, el Cordero de Dios, a Andrés y Juan. Y podemos leer que cuando Andrés y Juan se fueron tras él, volviéndose Jesús y viendo que les seguían, les dijo: ¿qué buscáis? El hecho de que ya fueran seguidores de Juan el Bautista nos indica que ellos estaban convencidos de su pecado y buscaban el perdón y la justificación del Mesías. Pero en vez de eso, el Señor les hace la pregunta para llevarlos a considerar sus motivos. No les preguntó a quién estaban buscando, sino qué estaban buscando. Andrés y Juan, tal vez intimidados por la presencia de Jesús, no respondieron directamente la pregunta, sino que hicieron otra: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? La pregunta de Andrés y Juan no era solo para saber dónde residía Jesús. Estaban pidiendo cortésmente una entrevista privada y amplia con él.
La pregunta también señalaba su voluntad de convertirse en sus discípulos. La respuesta inmediata de Jesús era la invitación que Andrés y Juan estaban esperando. Venid y ved. Pero Jesús ofrecía a estos hombres algo más que descubrir dónde iba a pasar la noche. Los estaba invitando a ir y obtener de él una idea sobre la mente y el propósito de Dios. Jesús conocía sus corazones, que eran buscadores honrados y sinceros. Habían sido llevados a él por el Padre. Aquí nos queda un gran ejemplo, que el buscador sincero de Dios siempre lo encontrará. Deuteronomio 4:29 nos dice: Mas si desde allí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás, si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma, así como lo hicieron estos primeros discípulos. Continuamos. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: Hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo: Tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Andrés y Juan ya estaban seguros de la identidad de Jesús en el tiempo que pasaron con él. Hemos hallado al Mesías. Andrés se identifica como el hermano de Simón Pedro, pues Pedro era más conocido que su hermano. Andrés aquí lleva a alguien a conocer a Jesús. Andrés halló primero a su hermano Simón y le dijo: Hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Mesías es la traducción de un término hebreo o arameo cuyo significado es el ungido, y como su equivalente griego, la palabra Cristo. Andrés, no contento con solo haberle contado las buenas nuevas a Pedro de que había encontrado al Mesías, le trajo a Jesús. Cuando llegó, mirándole Jesús dijo: Tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas. La mirada penetrante y omnisciente de Jesús no solo vio a Simón, también vio al hombre que él habría de formar. Por lo tanto, Jesús lo llamó Cefas, la palabra aramea para piedra, que, como volvió a aclarar Juan a sus lectores, quiere decir Pedro en griego. El nombre informó a Simón de la roca en que habría de convertirse y lo retó a ir en pos de ello. Con el tiempo, Jesús transformaría el carácter de Pedro para que se ajustara al nuevo nombre que él le había dado, y lo usó como líder fundamental en los primeros días de la iglesia. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: Sígueme. Y Felipe era de Bethsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo: Hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo: ¿De Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe: Ven y ve. A diferencia de los primeros discípulos, Andrés, Juan, Pedro y posiblemente Santiago, Jacobo, que fueron otras personas las que los presentaron a Jesús. Con Felipe fue el Señor quien tomó la iniciativa. Cualquiera que sea el caso, independiente de quién inicie el contacto, los que llegan a Cristo lo hacen solo porque Dios los buscó primero. Jesús dijo en Juan 6:44: Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Y en Juan capítulo 15 versículo 16
no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Jesús halló a Felipe y le dijo, sígueme. Aquí se establece que a él nadie lo llevó, tampoco buscó a Jesús. Más bien, el contacto lo inició el Señor. Felipe, como Andrés, no pudo guardarse la buena noticia, sino que fue y halló a su amigo Natanael. La participación de Felipe en el llamamiento de Natanael es como la de Andrés en el llamamiento de Pedro, y es semejante al llamamiento de Pedro y Andrés. Una luz encendida sirve para alumbrar a otros. De este modo se propaga la fe. Después de haber encontrado a Natanael, Felipe se llenó de emoción. Le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. La palabra hemos muestra que Felipe ahora se incluye como uno de los seguidores de Jesús. La palabra, la ley y los profetas es la designación del Antiguo Testamento. Felipe, consciente del intenso amor que Natanael tenía por las Escrituras, declaró que había encontrado al que las cumplía. A Jesús se le asociaba comúnmente con Nazaret, el lugar donde creció. La identificación que Felipe hace de él como el hijo de José no debe considerarse una negación del nacimiento virginal de Cristo. Puede sugerir que Jesús no le había revelado la verdad a los discípulos durante el tiempo breve que pasaron con él. Felipe identificó a Jesús de la forma en que se identificaban las personas en aquella época, por el nombre de su padre y la villa de la cual provenía. La expresión de Nazaret puede salir algo bueno muestra la incredulidad en cuanto a que el Mesías pudiera venir de un pueblo tan pequeño, uno del cual no dijeron nada ni Moisés ni los profetas. La respuesta de Felipe hace eco a la respuesta que el Señor les dio a Andrés y Juan en el versículo 39. Era simple y llamativa. Ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo, de cierto digo, he aquí, adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Desde la perspectiva humana, Natanael vino a Jesús por medio del testimonio de Felipe, pero como lo revela su encuentro con Jesús, esto ocurrió solo porque Jesús lo había buscado primero. Jesús describió a Natanael como un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Los verdaderos seguidores de Jesús son quienes continúan en su palabra. Natanael fue un discípulo verdadero desde el comienzo, como queda claro en esta respuesta. Natanael exclamó, perplejo por el reconocimiento omnisciente de Jesús, ¿de dónde me conoces? La respuesta del Señor fue aún más impresionante. Antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. No solo resumió Jesús el carácter de Natanael sin haberlo conocido, además mostró aquel conocimiento sobrenatural, la omnisciencia
y omnipresencia de Dios. Sea lo que fuere que ocurrió bajo la higuera, el conocimiento sobrenatural de Jesús eliminó la duda de Natanael, que abrumado por la omnisciencia de Dios, respondió: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Natanael reconoció que Jesús era el Mesías esperado desde hacía mucho tiempo. El propósito de Juan al escribir este evangelio era que las personas creyeran que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. El Antiguo Testamento describía al Mesías como el Rey de Israel. Sofonías 3:15 nos dice: el Señor te ha levantado el castigo, ha puesto en retirada a tus enemigos. El Señor, Rey de Israel, está en medio de ti. Nunca más temerás mal alguno. Zacarías 9:9 nos dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Y Miqueas 5:2 nos dice: pero tú, Belén, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. En la entrada triunfal, la multitud comenzó a gritar: Hosana, bendito que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Cuando Natanael llamó a Jesús Rey de Israel, lo reconoció como su Rey personal. De cierto os digo, de aquí adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Probablemente el Señor estaba aludiendo al sueño de Jacob, en el cual vio ángeles que ascendían y descendían del cielo por una escalera. Génesis 28:12. Lo que esta declaración dice es que Jesús es el enlace entre el cielo y la tierra, el revelador de la verdad celestial para el hombre, el único mediador entre Dios y los hombres. Esta es la primera de 13 apariciones en el Evangelio de Juan del título Hijo del Hombre, la forma favorita de Jesús para referirse a él. Así lo hizo cerca de 80 veces en los Evangelios. En el Evangelio de Juan está asociado con el sufrimiento y la muerte de Jesús, su provisión de salvación y su autoridad para juzgar. En el futuro, el Hijo del Hombre recibirá el reino de manos del anciano de días, como sucede con los otros títulos de esta sección. Natanael y las otras personas presentes no comprendieron inmediatamente el significado total de lo que significaba ser Hijo del Hombre. Este pasaje, en el cual se registra el llamamiento a la salvación que Jesús hace a sus primeros discípulos, describe el equilibrio de la salvación enseñado a lo largo de todas las Escrituras. La salvación tiene lugar cuando las almas que andan buscando llegan por fe al Salvador que ya los estaba esperando. Muy bien, hemos llegado al fin de esta lección y también hemos completado el capítulo 1 de nuestro estudio del Evangelio de Juan. Cuando una persona viene a Jesús y ve quién es Él, siente el deseo de decirle a otros acerca de Él. Quiere compartir con otros lo que sabe de Jesús, para que sus amigos también vengan y vean. Si usted conoce a Jesús y está aprendiendo de Él, ¿está usted compartiendo esta buena noticia con otros? Escriba quién es Jesús para usted y pídale a Dios una oportunidad para compartir su testimonio con alguien hoy. Muy bien, estimados hermanos, hemos llegado al final de esta lección. Espero que haya sido de mucha bendición para su vida y nos vemos en una próxima lección de nuestro estudio del Evangelio de Juan. Hasta pronto.